están? Bienvenidos. Alguna vez alguien dijo que tener poder es tener dólares en el Banco Central, tener reservas. Si te vas quedando sin reservas, te vas quedando naturalmente sin poder. Es un momento crítico para el gobierno porque efectivamente, como ustedes ya saben, las reservas son nulas o escasísimas. Nadie sabe a ciencia cierta cuánto es y para cuánto alcanzan. Por eso la desesperación, por un lado, de Massa para conseguir dólares. Y acá viene el punto. Por otro lado, Cristina ve como al bajar el tanque de nafta de ese Banco Central y al faltante de dólares que profundiza la crisis económica, pierde poder, porque la gente está más descontenta y hay menos, desde su propia base, operativo clamor. En la medida en que la crisis económica se profundice, Cristina Fernández de Kirchner tiene menos plafón, menos apoyo social para ir a defenderse de la tonelada de pruebas. ¿Y qué vemos? Bueno, vemos que a más pruebas que van apareciendo en los alegatos, más ataque de Cristina contra el fiscal y contra el juez. ¿Quieren ver? Hoy Cristina tuiteó lo siguiente. Llorens juega de arquero para Liverpool. ¿Habrá atajado ese día? ¿Se habrá dejado hacer el gol? Si era él, seguro que sí. De Liverpool, recuerden, es el equipo que estaba el fiscal y el juez. Salió una de las bandas más importantes de la historia del rock. De Liverpool, de Los Abrojos, salió la banda de Macri, dice afilada en el guión Cristina. Se refiere, por supuesto, a este partido en Los Abrojos, a este torneo. Ya sucedió hace algunos años, en donde, como en su lógica todo tiene que ver con todo, dado que ocurrió en Los Abrojos y dado que jugó el fiscal y dado que jugó ahí el juez, necesariamente tiene que haber una relación amistosa de proximidad. Lo que no sabemos si es de intimidad, porque el Código Penal inhabilita o te permite obstaculizar o objetar al fiscal o a la justicia si se comprueba un vínculo de proximidad. Cristina está, como no puede con las pruebas, a toneladas de pruebas que están contando y revelando los fiscales, haciendo foco en este partido de fútbol. Desde la metáfora futbolística uno podría decir, intenta embarrar justamente la cancha con estas fotos que probablemente no le vayan a alcanzar para recusar al fiscal y recusar al juez. Para ella son una banda y no de Liverpool, del otro Liverpool. No es solamente Cristina, es coreográfico, está articulado. La Cámpora también salió a difundir un video. Como siempre, es el lawfare, maldito lawfare. Vean ustedes. Que sume calidad institucional y la actual dista demasiado de hacerlo. Es bueno siempre conocerle la cara a los jueces. El anonimato de quienes deciden siempre es muy conveniente. Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti. Debemos darle todas las herramientas al Poder Judicial. Que no pasaron por el Congreso como debería ser. A los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Los dos son bienvenidos. Mauricio Macri. Sí, juro. Tratar la Corte con personas de reconocida trayectoria, que no están políticamente contaminadas. El populismo es un problema. Muy bien, por supuesto, es todo sobre la Corte. ¿Por qué? Porque todos los caminos conducen a Roma. Roma en Argentina es la Corte. Todas las diferencias, más tarde o más temprano, las termina definiendo la Corte Suprema. Cristina piensa que esta Corte no es la Corte, al decir de Zanini, no pusimos la Corte para esto. ¿Recuerdan aquella frase de Zanini? Lo cierto es que de los 4 supremos, 3 son peronistas, y esos 2 que eligió y que metió por decreto Macri, en realidad, después fueron aprobados por el Senado peronista también. No se dejen engañar con esta cuestión. Macri nombra 2 jueces, uno de un perfil y el otro Rosati, que había sido ministro del kirchnerismo, después se fue,
pero proviene del riñón peronista. No hay ningún elemento para pensar que era macrista Rosati. Sin embargo, ahora es el máximo enemigo junto con Rosenkrantz. Pero recuerden esto, hubo un acuerdo después en el Senado. La cuestión es que Cristina está muy enojada, haciendo foco ahí en la Corte, porque supone que más tarde o más temprano se va a definir ahí la Corte. Y quiero contarle la causa de ella, vialidad. ¿Y por qué es esto? Porque Cristina está obsesionada no con ir, pero eso es todo mentira. Cuando ustedes escuchen que la van a proscribir, olvídenlo. Esto va a la Cámara, puede tardar muchos años, después va a ir a la Corte, va y viene. Todos estaremos extinguidos por un meteorito para cuando eso tenga sentencia. La verdad es que Cristina juega su orgullo personal y su lugar en el manual de historia. Y ella quiere ser absuelta. No quiere que la perdonen, que le indulten, nada. Quiere ella ser absuelta. Por eso va fuerte contra la Corte y presiona con este video de la Cámpora, con estos tweets, el partido judicial. Ahora, como yo les digo siempre, miremos la pelota, no miremos la tribuna, no miremos los vestuarios ni el color del césped. Eso es lo que intenta hacer el kirchnerismo cuando te marea con videos. La pelota es la tonelada de pruebas. Les adelanto una insólita. Hoy reveló el fiscal que había un régimen especial, una cláusula por la cual, y escuchen esto, Lázaro Báez tenía para finalizar las obras un plazo de ¿1 año? ¿4 años? ¿10 años? Escucha bien, 63 años. Lázaro Báez gozaba de un privilegio que es que podía, bajo la ley, tomarse 63 años, si quería, para terminar las obras viales. Y vos decís, este señor estaba construyendo una pirámide. Tenía que trasladar bloques de piedra sobre árboles, sobre troncos de árboles. Solamente las pirámides tardaban 100, 150 años, 60 años en ser construidas. Es insólito lo de la arquitecta egipcia. Acompáñenme. Nelson Castro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Está Lucía Salinas. Muy buenas noches. Pablo de León. ¿Cómo te va? Está Jessica Bossi. Buenas noches. Y está Osvaldo Bazán. Buenas noches. Bien. Después vamos a tomar este dato de los 63 años. ¿Cuál es la estrategia para ustedes, Pablo, en este video que difunde la Cámpora, en los tweets de Cristina? Está claro que hay una obsesión de Cristina, que es el tema de la justicia. Como vos decías, ella no está preocupada por su suerte, lo de la proscripción no es cierto. Eso es un discurso político que se va a repetir, pero no hay chance de que sea proscripta electoralmente para el año que viene de ninguna manera. Sí está preocupada fundamentalmente por la suerte de su hija, pero hay una realidad que vamos a ver ahora y de acá a fin de año, que es a Cristina y a la Cámpora hablando de temas judiciales y corriéndose de la cuestión de gobierno. Se van a desentender, no van a hablar de eso y le van a dejar al estilo Seymour, le van a dar la llave a Massa y que se arregle y que obviamente consiga resultados. Lucía. Bueno, hay una crítica permanente de Cristina Kirchner a un poder judicial, sobre todo a Comodoro Pi, que es el que se ocupa de investigar la corrupción. Lo llamativo es que gran parte de los jueces que ella hoy critica fueron designados por ella. Incluso Rodrigo Jiménez Uriburu asumió en el tribunal que hoy le está juzgando a Cristina en 2011 con un decreto que firmó la propia Cristina Fernández de Kirchner. Lo mismo lo hizo el juez Jorge Gorini y Andrés Basso, los 3 jueces que hoy la están juzgando en este juicio. Hay un concepto que hoy la Fiscalía, fue hoy la 5ª audiencia de alegatos, retomó en varios tramos y es la tesis que van fortaleciendo a lo largo de las audiencias, que es ¿por qué a Lázaro Báez, que no era un empresario de la construcción, le dieron, estas fueron palabras de uno de los fiscales, este cúmulo de ilegalidades y de irregularidades? El fiscal reiteró, la respuesta es porque Lázaro Báez era Néstor Kirchner, porque Lázaro Báez era Cristina Kirchner, y de eso, dijo el fiscal Diego Luciani, a nosotros ya no nos cabe ninguna duda. Y este fue el concepto central de la audiencia de hoy, que va a terminar los alegatos la semana que viene con un pedido de condena. Bien. Sí, hay... Jessica,
Sí. Sí, claramente Cristina está dando una pelea política, entiende que va a tener una condena, que el frente judicial para ella es desfavorable y no lo puede modificar porque no puede cambiar la corte, nada puede hacer. O sea, eso ya está cerrado para ella, con lo cual, ¿qué hace? Hoy, cuando está hablando Diego Luciani, 2:44 de la tarde, tuitea a Cristina, 2:45 tuitea a la Cámpora para que hoy se hable de eso. Bien. Digo, es una manera de dar debate. Cuando ella estaba dando el Sí, más o menos. Sí. Aprendió. Sí, mata a tuit muere. Bien, Osvaldo. Perdón, un datito a ese horario que dice Jessica. En ese momento el fiscal Diego Luciani estaba hablando de los sobreprecios solo en 5 de las 51 licitaciones que le habían dado a Lázaro Báez. Bien, Osvaldo. Sí, no, lo que Cristina no dice y no ha dicho nunca es soy inocente. Estas son las pruebas por las cuales soy inocente. Todo eso que se está diciendo no es así por esto, esto y esto. Con lo cual lo único que está haciendo es reforzar un relato para que aquellos que son seguidores de ella, seguidores acérrimos, y que como vos bien siempre decís, no hay cuestión de la realidad que pueda modificarse en su cabeza, tengan algo para comentar con sus vecinos y puedan decirle, no, Cristina no robó, lo que está pasando en realidad es que jugaron al fútbol en los abrojos. Digo, es simplemente darle material a lo suyo para que comenten. Me parece que no es más que eso. Nelson Castro. El problema de Cristina es esa, es la realidad, digamos, ¿no? Así como Cristina dice, me absolverá o me absolvió la historia, cosa que es una mentira. La realidad es la condena en los hechos, no ningún fiscal ni nada por el estilo, ¿no? Muchos de los que conocen la causa en realidad te dicen, por más que hubiera un juez que quisiera mirar para otro lado, acá va a haber toda la discusión que Lucía conoce muy bien, si la asociación ilícita, que es un tecnicismo y demás, pero que hubo corrupción es indiscutible. A Cristina, efectivamente, vos dijiste algo muy importante. Psicológicamente le pesa no solamente lo de la suerte de su hija y su hijo, sino el hecho de tener un prontuario. Diego, porque un prontuario... Vudú le acortaron la prisión y demás, pero el prontuario no se lo saca absolutamente nadie. Y eso es un elemento que psicológicamente a Cristina la desequilibra. Efectivamente. Bien, en un rato te vamos a contar, lo va a hacer Lucía Salinas, qué es lo nuevo del fiscal de estos alegatos y se van conociendo cuestiones novedosas cuando creíamos haber escuchado todo en materia probatoria. Yo quiero adelantar esto. Decinos algo, esto de que yo decía, tiempos de, digamos, ¿cuánto tardás en hacer una pirámide? ¿100 años, 60 años, 150 años? ¿63 años de plazo para las rutas? Sí, porque hay los fiscales armaron una suerte de mapeo. Analizaron primero las 51 licitaciones y después desglosaron como todas las herramientas que se fueron aplicando para beneficiar a Lázaro Báez, lo que ellos llaman esta estructura de corrupción que funcionó desde el Estado, tanto nacional como provincial, allí en Santa Cruz. Y una de esas herramientas fue la permanente modificación de plazos de obra. Lázaro Báez no terminaba las obras y lejos de rescindírselas o de aplicarle una multa, le prorrogaban los plazos de obra. En total, en 39 obras, acumulando todos esos plazos, la Fiscalía reveló que le dieron 63.3 años para que termine obras que la mitad las terminó abandonando. Muy bien, después vamos a seguir con eso, lo vamos a ampliar porque es un número un poco chocante y vamos a tratar de saber si es normal. Yo creo que no puede ser normal 63 años de plazo en la vida del Homo sapiens, que cuánto va a vivir, 80, 90 o menos. El que tenga suerte puede vivir más, pero 63 años es un linaje, todos los Báez haciendo obra durante décadas en la Argentina. Es raro. Volveremos sobre eso. Nos metemos en un tema y es, la Ciudad de Buenos Aires dice, aquellos chicos que tengan planes van a tener que cumplir con cierta proporción de presentismo en la escuela. ¿A partir de cuándo va a ser? ¿Cómo se va a instrumentar? Está con nosotros la ministra Soledad Acuña. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás vos? Bien. ¿Cómo se instrumenta esto y a partir de cuándo? Lo primero, déjame aclarar es Familias que con planes, por supuesto. Esto es un derecho de todos los chicos de tener acceso a la educación.
el derecho a la educación de los niños nos genera una obligación a los adultos, que es por parte del Estado generar las oportunidades de aprendizaje y por parte de las familias garantizar el acceso a esas oportunidades de aprendizaje. Por eso lo que cambiamos para este segundo cuatrimestre del año, a partir del 1 de agosto ya rige, es un nuevo régimen de regularidad estudiantil. Esto es, para ser estudiante regular en la Ciudad de Buenos Aires, tenés que garantizar el 85% del presentismo por bimestre en cada una de las escuelas, en cada uno de los niveles de educación obligatorios, desde sala de 4 hasta el último año de la secundaria. Para saber, ¿viste? Porque ahora decimos, no sé, 400 de consumo eléctrico, y vos decís 400 kilowatts. ¿Cuántos días puede faltar? ¿Cuánto es el presentismo habitual? Mirá. Si va a ser una línea en el 85, ¿cuánto es el promedio? Mira, el problema es que nosotros tomamos ahora esta decisión porque es un fenómeno que veníamos viendo desde antes de la pandemia, algo que las escuelas, las directoras nos decían que era un presentismo intermitente, chicos que no dejaban la escuela, pero que no iban todos los días, que iban 2 días, faltaban 3, que iban 4, faltaban 1, que no abandonaban la educación, pero tampoco cumplían con el proceso de aprendizaje ni la regularidad mínima. En este año implementamos un sistema de presentismo en línea y la evidencia que tenemos hoy es que en la ciudad el 30% de los chicos y chicas de edad educativa obligatoria faltaron más de 5 días por mes. Esto significa casi un mes entero en el cuatrimestre. Y hay un 16% de chicos y chicas que faltaron más de 7 días por mes. Esto significa que van solo 3 de cada 5 días de clase en la semana. Y en promedio, ¿qué tipo de planes reciben y qué proporción de cada, no sé, 100 chicos que cursan en las escuelas públicas de la ciudad? ¿Cuántos tienen? ¿Cuántas familias de ellos tienen planes? Este nuevo régimen de regularidad lo que va a disparar si no se cumple son medidas compensatorias. En términos educativos, por un lado, esto es, si no fuiste a clase tenés que aprender lo que no pudiste aprender y te vamos a dar nuevas oportunidades para hacerlo. Y por eso cada escuela, de forma bimestral, tiene que diseñar para cada estudiante que haya faltado un mecanismo de recuperación. Depende de cada chico o chica, será un trabajo extra, asistir a la escuela de los sábados, a la escuela de invierno, a la escuela de verano. En caso de que sean familias que además reciben una asistencia del Estado, como puede ser Ciudadanía Porteña, y en la ciudad hay cerca de 25.000 chicos, aproximadamente un poquito menos, que reciben los padres este beneficio por escolaridad, es un beneficio de asistencia social, pero que tiene un componente específico que se paga adicional si los chicos van a la escuela y reciben los planes de vacunación. Nosotros lo que estamos diciendo es que en un primer bimestre que no se cumpla esta regularidad, se disparan mecanismos educativos, pero además, si tiene este plan social, los trabajadores sociales del programa asisten a la familia, van a las casas y entienden qué pasó, cuáles son las razones objetivas por las cuales no llevaron a los chicos a la escuela. En un segundo cuatrimestre que no se cumpla esta regularidad y ya se comprobó que no hay mecanismos objetivos, no hay razones objetivas para que falten, se pierde este componente adicional que puede ir de 5.000 a 7.000 pesos. Bien, si yo tuviera un plan, mi familia un plan, ¿cuánto es el plan? El componente educativo son 5.000 pesos y 7.000 que son creo cerca de 15.000 pesos en total, más 5.000 por hijo o 7.000 por hijo si es familia indigente. Ahora, del total, para tener una idea, ¿no? Y después abrimos, pero ¿cuánto dejaría de percibir esta familia si no tiene regularidad y tiene presentismo? 5.000 o 7.000 pesos por chico, pero recién estamos hablando de un segundo cuatrimestre donde no se puedan explicar o generar mecanismos, explicar los motivos objetivos por los cuales no llevaron los chicos a la escuela. ¿Nunca pierde los 15.000 pesos? La otra parte no la pierde. Solo si luego de 3 bimestres donde no se garantizó la escolaridad y no hubo razones objetivas, se puede perder el plan. Pero de la misma manera se puede recuperar si los chicos vuelven a la escuela todos los días. Porque ahora, lo que estamos buscando no es la sanción, sino el cambio de conductas. Ahora, el problema es, más allá del tema del plan, me parece que el problema es que los chicos se vayan del colegio. Y el tema es, ¿qué hacen concretamente para resolver? Más allá del tema del plan, ¿qué hacen ustedes cuando un chico... ¿Ustedes cómo lo monitorean y cómo hacen para que ese chico vuelva al colegio, que es el tema? Nosotros hoy ya tenemos mecanismos de alertas tempranas si los chicos faltan muchos días y si no tenemos formas de encontrarlo. La escuela tiene que hacer un llamado, están los promotores escolares que van a las casas y esto es para entender qué está pasando. Ahora, lo que no había era un régimen que pudiese garantizar esta recuperación de aprendizajes y devolver la conducta que todos conocíamos antes y desde siempre, que era que las familias y los adultos de la casa llevaban a los chicos y a las chicas todos los días, todo el tiempo a la escuela. Este fenómeno que contaba de presentismo intermitente
es algo que las escuelas vienen marcando, que vienen notando y que tiene que ver casi como una pérdida de la rutina, del valor de la responsabilidad, de la cultura de la organización familiar y que es difícil de cambiar porque no es que hay una situación, en la mayoría de los casos, de vulneraciones de derechos graves y por eso nos llevan a la escuela. Y muchas veces no saben que tienen que ir todos los días, piensan que da lo mismo, que cuenta igual si van o no van, que no pasa nada si retiro a los chicos antes. Y este régimen rige tanto para escuelas de gestión estatal como para escuelas de gestión privada. Esto es que todos los chicos, no importa dónde hayan nacido, tienen que ir todos los días, todo el tiempo a la escuela. Y lo aclaro porque también en muchos casos se da familias que eligen llevarse a sus hijos de vacaciones en la mitad del ciclo escolar porque se dio que era más barato, porque era el momento que la familia podía, o porque quieren irse este año al Mundial y están planeando llevarse a sus chicos 20 días antes de clase. No reciben un plan. No reciben un plan, pero sí tienen la obligación de garantizar la educación de sus hijos y en esos casos también se disparan mecanismos compensatorios en términos educativos. Días extras de clase, escuela de verano, escuela de invierno, poniendo en riesgo la promoción. Esto es, los chicos podrían no pasar de grado de año si no se cumple esta ¿Ya no se regularidad. usa más que si tenés tantas faltas, quedás libre? Sí, eso es un concepto anterior que eliminamos con esta nueva normativa. Antes era, bueno, te quedas libre, entonces rendís todo libre. Sí. Rendís todas las materias como si no hubiese sido a la presencialidad. Lo que decimos ahora es que hay un máximo de 25 faltas, igual que antes, que se pueden tener en un largo del año, que es justificadas y no justificadas, pero que cada bimestre va a disparar mecanismos compensatorios, porque no queremos que rindan todo libre, queremos que puedan acompañar el proceso y la experiencia educativa dentro del aula en los tiempos que se pensaron. ¿Cómo es que se llegó a que la familia piensen que no es importante, que no hace falta que los chicos vayan a la escuela? Yo creo que es un proceso, como decía, que viene de hace tiempo, que tiene que ver con la lógica de organización del trabajo en los hogares, donde hay una rutina que cumplir todos los días, un horario que cumplir todos los días, un tiempo donde nos levantamos, donde compartimos, donde comemos juntos, donde nos juntamos, donde hemos ido reemplazando esa responsabilidad de la familia con el Estado, con distintas políticas subsidiarias y donde se perdió esta lógica donde los adultos son responsables por la garantía de la educación de los chicos y por eso decimos que este derecho que es importante garantizar para los más chicos... ¿Pero qué fue lo que hicimos mal como para llegar a esto? Yo creo que reemplazar la lógica del trabajo con subsidios a lo largo de tantos años tiene este impacto después de casi 3 generaciones, ¿no?, que viven las familias. Me permite, podemos hablar de educación con la ministra, pero quiero detenerme y volver un minuto porque ya tuvo voces de resistencia esta propuesta de quitar planes para los que no están asistiendo. Vamos a ver, Gabriela Cerruti, que es vocera, se expresó al respecto. Si lo tenemos, vamos a ver. Una familia en situación de vulnerabilidad necesita que el Estado acompañe a volver a una regularidad escolar y no que la castigue por no hacerlo. Agregó después que el gobierno nacional no va a acompañar con sus propios planes a UH y otros, no va a quitar nada. Se despega de ustedes. No está de acuerdo. A ver, la vocera, ella misma nombró que este plan Ciudadanía Porteña lo puso ella en marcha cuando fue ministra de Educación, de Desarrollo Social en la Ciudad de Buenos Aires en épocas anteriores, creo que era con Tellerman o con Ibarra, fue ministra de Desarrollo Social. Ella puso en marcha este programa, ella misma puso un componente adicional para la contraprestación educativa. Ella misma creó el concepto de corresponsabilidad. Hay cosas que garantiza el Estado y hay cosas que tienen que garantizar las familias. Si tenés hijos, si tenés niños a cargo, niñas a cargo, tenés que garantizar el derecho a la educación y tenés que garantizar el derecho a la salud. ¿Y por eso ella misma puso el diseño, en el diseño de la política, que se pagaba un adicional si se presentaba el certificado de estudiante regular. Entonces ella misma en su diseño planificó que hay conductas que hay que inducir, que hay que incentivar, y esta conducta tiene que ver con la responsabilidad del cuidado y de la educación de los más chicos de la familia. Estimado Nelson. No, es muy importante esto que dice la ministra. 2 cosas, ¿no?, en relación, porque esto, primero, digamos, en lo político, esto es lo que es el kirchnerismo, la mentira permanente. La AUH, cuando nació, la AUH fue una idea de Elisa Carrió, que Cristina Kirchner robó, digamos, porque nunca digamos, vos podés tomar ideas de los otros y decir, la idea es de Diego Seima y la toma, muy buena, pero ella nunca lo reconoció. Y la AUH, digamos, exigía que para que lo cobraran, los chicos tenían que pasar de grado. Así que para ver las críticas, las contradicciones. Qué dato interesante. Esto
era así en el inicio. Obviamente, había que pasar de grado. Tenía que, digamos, porque que había dado esto dio origen a mucha presión en los maestros, porque a veces los chicos no pasaban de grado y venían los padres y mire, si no pasa de grado mi hijo, no pasa esto. Así que para que nos demos cuenta. La ministra dice una cosa que es muy importante desde el punto de vista cultural, que es un verdadero desafío, que la pandemia agravó, Diego, que es en las familias que no trabajan, se ha perdido este elemento de la rutina del cumplir el horario, que para los chicos es un elemento, para la cultura del trabajo, y pedagógico y de crecimiento. Para cada uno de nosotros en nuestra vida, para que nos demos cuenta de lo que representa esto, digamos, como reconstrucción social que debe hacer la Argentina. Así que es una medida que realmente tiene mucho sentido, porque además no es que si no pasan, digamos, después se verá qué es lo que pasa, digamos, es importante que se pueda asegurar el derecho de los chicos. A mí me pareció una actitud realmente buena. Decir, miren, padres tienen que mandar a los chicos al colegio. Estamos hablando de algo que es una palabra que parecía estar en extinción o cuestionada, que es lo obligatorio. Así es. La obligatoriedad tiene mala prensa. Está del lado de los malos de Titanes en el Ring. Nada debe ser obligatorio. También hay una cosa de horizontalidad de los padres, que son padres pero se confunden y son medio hermanos mayores. Algunos usan las mismas zapatillas que sus hijos adolescentes, juegan a los mismos juegos. Hay una cosa también de los padres no queriendo decir no. Porque da trabajo decir no e imponer un no. Bueno, hay una ausencia del mundo adulto, y vos lo sabés por tu profesión mejor que yo, que es muy grande, que es muy profunda y que abarca un montón de aspectos, que tiene que ver con la responsabilidad, con la obligación del cuidado, con lo que tenemos que ayudar a marcar como padres, como madres, en términos de límites, de previsibilidad, para que los chicos puedan crecer y desarrollarse de la manera que se espera. Y esto pone en crisis, por eso decía, esto corre tanto para escuelas de gestión estatal como para escuelas de gestión privada, y no importa el domicilio donde hayan nacido los niños. Hay muchas ¿Se da de familias... igual manera el presentismo intermitente en los sectores más humildes, de menores ingresos, que o no? Mira, nosotros tenemos la evidencia concreta de las escuelas de gestión estatal, donde no todos los chicos que asisten son pobres, y este número refleja todo el presentismo de las escuelas estatales. En las escuelas de gestión privada no tenemos de forma centralizada la evidencia, pero cuando les bajamos esta información y discutimos con las organizaciones privadas esta normativa, las escuelas hicieron, ¡ay, al fin!, a una norma que nos permite ordenar esta situación también, porque esto de la falta de autoridad y de presencia adulta en una familia también muchas veces se refleja en: tengo sueño y no quiero ir a la escuela, bueno, no importa, quédate. Me duele un poco la cabeza, bueno, no importa, quédate. Quiero irme de vacaciones a tal, bueno, no importa, andate de vacaciones. ¿No? Esta cosa de no poder decir que no, de no poder marcar esta obligación del cuidado. En la Ministra, cuarentena... Perdón, retomando algo de lo que decía inicialmente Osvaldo, ¿en qué punto entra la escuela en esta discusión también? Porque discutimos aquello que falta dentro de la conformación familiar de los estudiantes, que les ha quitado el sentido de la obligatoriedad respecto a la permanencia en la escuela, de lo que causa dentro de una organización social que el trabajo ya no sea tan ordenador ni prioritario. Digo, pero ¿y la escuela? ¿Qué ha hecho mal la escuela para que también allí adentro se haya perdido o el sentido de obligatoriedad, de responsabilidad, o incluso, no sé si la palabra es la correcta, que la escuela sea un lugar atractivo también para los niños? Mira, ahí hay varias cosas que comentás que son interesantes y que podemos reflexionar. En primer lugar, nosotros entendemos que la escuela es un lugar que garantiza oportunidades de desarrollo para todos. Es el igualador de oportunidades. Sí, claro. Es el lugar donde quienes menos oportunidades tienen hoy tienen que ir seguro para poder elegir el día de mañana que quieren hacer. La escuela, una segunda reflexión, la escuela no puede hacer todo. La escuela necesita que las familias hagan otra parte. La escuela hay una parte que se le puede exigir y que le tenemos que exigir y que tenemos la obligación de dar desde la escuela, pero hay otra parte que tiene que hacer la ciudad, la ciudadanía y la familia en particular, en términos de organización, de valores, de principios. Y luego, obviamente, está lo que la escuela en términos de aprendizajes ofrece. Nosotros desde la vuelta de la pandemia estamos insistiendo mucho en la generación de nuevas oportunidades. No flexibilizamos ninguna de las medidas de exigencia. Seguimos evaluando, sigue existiendo la repitencia, no eliminamos materias y sigue habiendo regímenes de promoción estrictos.
porque creemos que no pasa por el lado de facilitar y que da igual, sino mostrar que el esfuerzo, que el sacrificio de cada uno tiene un resultado y que la escuela está para acompañar dando nuevas oportunidades. Por eso la escuela los sábados, por eso el calendario de 192 días, por eso las nuevas estrategias de enseñanza. Pero hay una parte que la sociedad y la familia tiene que hacer para que lo que la escuela hace tenga su sentido. El ministro de Desarrollo Social también objetó, vamos a ver lo que dijo Zabaleta. ¿Qué cuestiono? A los chicos que no van a la escuela, en vez de estigmatizarlos, tenemos que ir a buscarlos, ver por qué no asisten, qué problema pueden estar pasando en sus hogares, acompañarlos y buscar insertarlos en el sistema educativo. Sí. Estamos diciendo lo mismo. Estamos diciendo que los chicos tienen que ir a la escuela, que a los chicos hay que darles la oportunidad de ser libres a través de la educación y que el Estado tiene que acompañar con medidas para que esto suceda. No, pero Una de les esas dice que medidas ustedes es están incentivar a los padres. estigmatizando a los pobres. Es lo que le dice que ustedes, con lo mismo que dicen las organizaciones sociales, que ustedes están estigmatizando a los pobres con esto. Nosotros estamos diciendo que es obligatorio de todas las familias llevar a todos los chicos y las chicas a las escuelas. No importa el nivel socioeconómico, no importa la escuela a la que asistan. Es obligación de todas las familias garantizar que los chicos vayan todos los días a la escuela. Por eso el régimen es para todo el sistema educativo de la ciudad en sus distintas modalidades. Luego lo que estamos diciendo es, no hay una situación, un castigo. Hay una situación, se evalúa y progresivamente se toman medidas porque lo que buscamos no es la sanción, sino cambiar conductas. Lo que buscamos con este sistema de incentivos es cambiar conductas, es que las familias entiendan que es todos los días, todo el tiempo. Y lo del todo el tiempo también, porque también nos pasa, y más después de la pandemia, que los horarios son flexibles. Bueno, llega tarde, bueno, me lo llevo después, bueno, no llegué justo a buscarlo. Y las escuelas tienen también esta obligación de enseñar sobre rutinas, sobre normas, sobre límites, y los horarios son uno de ellos. En la pandemia muchos chicos dejaron de ir a la escuela. ¿Qué se hizo para recuperar? ¿Cuántos se recuperaron? Nosotros en julio del 2020 identificamos a los 6.500 estudiantes de todos los niveles que habían dejado de asistir o de tener, asistir no existía ninguno, de tener conectividad con la escuela. A esos 6.500 chicos, como los teníamos en un sistema informatizado, sabíamos dónde estaban, los fuimos a buscar de forma presencial, casa por casa. Te estoy hablando de mitad del año del primer año de pandemia, con la ASPO y sin vacunas, fuimos a buscar chico por chico para entender cuál era cada una de las situaciones. A hoy podemos decir que más del 98% de los chicos están en las escuelas cursando, aprendiendo, rindiendo. Hay un porcentaje de chicos que se fueron de capital y que es difícil hacer el seguimiento y el acompañamiento, pero a quienes están trabajando, están viviendo en la ciudad, han recuperado todos la presencialidad. Cosa que no sé si todas las provincias pueden decir. Bien, yo antes de cerrar, que me gustaría que Nelson cierre, quiero preguntarte lo que te preguntan siempre y es como una objeción al gobierno de la ciudad y es por vacantes. ¿Todos los pibes tienen garantizado un lugar en la escuela pública? Y me refiero especialmente a los años primeros del jardín. ¿Hay vacantes para los chiquitos más de 3, de 4 es obligatorio? Es obligatorio de sala de 4, por eso este régimen es a partir de sala de 4. Todas las familias que elijan la educación de gestión estatal tienen vacante desde sala de 4 en adelante. Sala de 4 y 5, toda la primaria y toda la secundaria. Si tienen 3 años, hasta acá siempre, aún habiendo construido 30 escuelas nuevas en los últimos 4 años, en los primeros 4 años de gestión de Rodríguez Larreta, cubrimos hasta el 70% de las familias que eligen la gestión estatal, en 3 años que no es obligatorio. Obviamente tenemos un desafío para poder ofrecerle a todas las familias en Ahí sala está el de cuello 3, de botella, en sala sala de de 3 3. y en maternal. Bien. El maternal, que entendemos es una política de género, queremos que las mujeres tengan la oportunidad de salir a estudiar o trabajar y para eso necesitamos lugares de cuidado. Privilegiamos siempre en la construcción y en el acceso ampliar el servicio de lo que es la educación obligatoria de sala de 4 en adelante. Bien. Nelson. 2 cosas para marcar, ¿no? Para recordar, uno de los elementos que llevó a la derrota al frente de Todos contra Todos en la provincia de Buenos Aires en el 2021 fue la falta de presencialidad en las escuelas. Sí, señor. Mucha de la gente con planes sociales decía, yo no quiero que mi hijo esté condenado a vivir lo que yo vivo, ¿no es cierto? Y la escuela cerrada representa esto. Y esta actitud que se ve del gobierno, porque acá lo que hay que discutir efectivamente, como deberían estar discutiendo las autoridades, cómo mejoran la escuela, cómo se mejora la educación. No si los chicos van a la escuela, no. Esto pasa cuando, digamos, todo es ideologizado y todo es contra el enemigo. Es decir, si el enemigo hoy, que es el, digamos, Juntos por el Cambio, dice que hay que tomar agua es malo. Pero si mañana dice que tomar agua es bueno, hay que decir que tomar agua es malo. Este es el problema, que este caso
deja expuesto con todo patetismo de lo que es el gobierno en cuanto al fanatismo y la ceguera ante una realidad que es asfixiante. Ministra, gracias. ¿Usted cómo dice, ministra o ministro? Indistintamente. La verdad que corresponde que se diga ministro, pero hay algunas situaciones que me gusta visibilizar y si me dicen ministra no me ofendo. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Y fue entonces que sonó el teléfono. ¡Aló! Se ha tomado todo el vino. ¿Cómo anda, maestro? Hola, Luis, ¿cómo anda? Qué grande la mona, ¿eh? Si habré bailado este tema. Vos sabés que bajaba tanto haciendo el pasito que un día me rompí los ligamentos cruzados. Hice cagar la rodilla por cuartetear al límite, sin freno. Cuartetear al límite. Claro, no me vas a ver nunca en una foto mía jugando al fútbol con Luciani, porque el cuartito me retiró de la cancha a mí, claro. Es así. ¿Cómo andás? Bien. Bueno, Luis, demos una vuelta por la realidad. ¿Por dónde habría que empezar? Mirá, la verdad que estoy indignado. Qué pedazo de caradura que son los kirchneristas. Se afanan medio país con sobreprecio en la obra pública y después te lo quieren compensar con una foto de un partido de fútbol. Pero no nos dejemos distraer, Diego. Por favor, ni por las operaciones ridículas de los cristinistas, ni por el humo masista. Mirá, vos sabés que a veces sueño con Massa y me levanto tosiendo y con ojos rojos. Me tengo que lavar la cara. Mi esposa me despierta, me dice otra vez soñando con Massa, culiao. No se ríen, qué terrible. El tipo es una chimenea viviente. Genera más humo que cuando lo cremaron a King Kong. Por favor. Escuchá, manda WhatsApp pidiendo que le digan superministro y después sale en cadena a pedir que no, que él no es super nada, haciéndoselo humilde. Por favor, un cara rota total. No, por donde pasa deja una cortina de humo que parece Bob Marley, el chanta este, que encima se anda haciendo el presidente, pone cara de prócer, ¿viste? Por favor. La verdad, ahora volvió porque estaba, pero no estaba en el gobierno. Sí, se metió en el gabinete para ser millonario los amigos. Es así. Esto es así. Intentó Pichichi poner a los amigos de él. Bueno, lo mandaron, ¿viste? Le pegaron un boleo en el locote que está ahí a upa de Bolsonaro ahora. Y ahora lo tenemos a este que quiere beneficiar a sus amigos y si no, después la señora va a meter a los empresarios de ella, Rusia, Irán, o sea, el panorama es desastroso. Es para sacar el pasaporte ya. Bueno, nos podemos ir a ver. El pasaporte cordobés, ¿es fácil de obtener? Claro. Pero nosotros nos tenemos que independizar ahora. Pero tienen que votar bien. Los cordobeses no pueden votar ahora un mulo de Schiaretti, ¿viste? No, porque este otro que también es medio amigo de la reta te dice, no, este juega para Juntos por el Cambio, juega para él. ¿Qué? Por favor. Ya lo conozco. Escúchame. ¿Y cómo queda Alberto Fernández? En todo esto, ¿en qué lugar hay que pensar a Alberto Fernández? Pero, mirá, yo te digo la verdad, para mí va por la reelección. Pero sí, totalmente. Va por la reelección. El guaso está en su mundo. Está feliz, está en un all inclusive. Pero sí, vive viajando. Toca la guitarra con Santa Blas. Pero claro, toca la guitarra, se cae de risa, dice boludeces, total, lo ponen de puchimbal. Él está para eso. No nos engañemos con que no, está sufriendo, va a renunciar. No. El mejor trabajo que consiguió en su perra vida, este muchacho, por favor. Así que no te extrañe que vaya por la reelección, porque no va a tener otro mejor que él. No va a tener otro. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser candidato? Guado, por favor. A ver, hay una foto para compartir con Luis. A ver. Es una foto que dio mucho que hablar. Claro. Que esto es lo que pasa en la costera criolla a la altura de... Qué lindo. Yo haría un meme en este momento. Sacá mi foto, poné la foto de Alberto cuando se juntó con los empresarios de AEA y poné al lado la foto de esta durmiendo. Entonces hacemos el meme de expectativa realidad en Twitter. Sí. Claro. Es verdad, porque claro, después vamos a mencionar que hoy... Esperaban que viniera una reencarnación entre Churchill, Gandhi y no sé, y Schopenhauer. Y este muchacho
Por favor. Muy bien, Luis. Diserción total. Bueno, muy bien, Luis. Y encima nos estamos quedando sin dólares y estos guasos hacen fiesta con Moria Kazán, se sacan selfies, saltan, se abrazan, hacen anuncios mentirosos. Basta, culeado. La gente está yendo a los bancos a retirar, dame 10, 12, un dólar. La caja de ahorro en dólares está más pelada que Carlitos Pañi, por favor. Es cierto, la gente Por está favor. vendiendo el dólar del elefantito, la trompa del elefantito. Claro. Nada. Bueno, hasta el dólar de la suerte. Entonces, por favor, la que no están peladas son las cajas de seguridad de los peronistas. Acordate la floppy, la hija de Cristina. Estaba tan llena de termosellados que para poder cerrarla lo tuvieron que llamar a Baradel para que se siente encima. Por favor. Este gobierno es un caño de escape, sucio, tóxico y humeante. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Bueno, voy a saludar también y agradecer a Nelson Castro. Bien, y voy a encontrarme con Alejandro Katterberg. Vamos a tratar de entender, incluso más si podemos, dónde queda parado cada uno de los socios de este Frente de Todos. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Lo primero, olvídate la parte técnica o académica. ¿A vos te sorprendió la irrupción de Massa en escena con este poder delegado? No. No lo digo. El cerebro no. No, es que corporal. era totalmente inestable la situación en la que se encontraba el gobierno y la decisión que había tomado Alberto Fernández de poner a Batakis. Si mal no recuerdo, creo que lo hablamos acá en el programa. Batakis era una respuesta tradicional de Alberto Fernández de tratar de mantener el status quo y de postergar la resolución de los problemas en un momento donde el status quo y la postergación no va. Entonces, el presidente tarde o temprano iba a tener que volver a alguna de las 4 cartas que en su momento atrás tenía sobre las mesas. O pegaba un golpe sobre la mesa y se independizaba del kirchnerismo y armaba su gabinete y sacaba al kirchnerismo y a la cámpora de su gobierno y decía, lo que queda de la gestión es mía. O le decía a Cristina Kirchner, acá tenés las llaves. O terminaba terciarizando en gran parte el gobierno. Y eso me parece que fue lo que terminó ocurriendo en un contexto donde... Lo tercerizaron, en realidad no es una decisión tan de él, me parece que lo rodeó el peronismo. Él le dijo, ya está, para procrastinar, hiciste el show de la procrastinación, en esa mirada de si es real la procrastinación, y vino Sergio Massa. Sí, y eso lo que hace, Diego, es cambiar fuertemente la dinámica del gobierno que tuvimos hasta ahora. Para recordar el contexto, lo mencionaba recién el doctor, hace menos de 10 meses este gobierno sufrió una derrota electoral histórica para el peronismo y desde esa derrota hasta ahora la situación política, la situación económica y la situación social están mucho peor. Entonces estamos en un contexto de muchísima fragilidad y lo que estamos viendo es un cambio muy radical y que quedan pocas piezas por jugar, me parece. A partir de la asunción de Massa, el presidente dejó de ser quien impulsaba y imponía las principales medidas del gobierno, del Frente de Todos. Cristina Kirchner dejó de ser quien vetaba, frenaba, se oponía y las bloqueaba. Y Sergio Massa dejó de ser quien intermediaba entre ambos sectores. Hoy, como vamos acá a decir, Sergio Massa es quien está al frente de tomar las principales decisiones y medidas que este gobierno va a realizar en los próximos meses, que les queda. Cristina Kirchner ya no es quien veta, sino es por ahora, hay que ver por cuánto tiempo, quien acepta y acompaña explícita o implícitamente con su foto y es el mayor esfuerzo que pareciera que la vicepresidenta puede hacer para acompañar. Y Alberto Fernández es el gran interrogante, ¿dónde queda? Ahora, hay un objetivo principal, hay una necesidad del kirchnerismo en un momento de mucha debilidad por evitar una crisis mayúscula, por armar algún puente que llegue hasta marzo, abril del año que viene, donde empieza las ventas de la soja y donde empieza la expectativa por el cambio potencial de política electoral del año que viene, y llegar a armar ese puente evitando alguna crisis mayúscula. O sea, Ese me parece que es el objetivo. El éxito de Massa es... Massa no viene a hacer un programa económico, a cambiarlo, a hacer reformas profundas. Massa viene a hacer un puente que lleve a la Argentina de ahora a la del 2023, marzo-abril,
cuando además empiezan a tomar todas las definiciones electorales, evitando una crisis mayúscula política, social o económica. Pero ¿por qué haría? A ver, pensémoslo de otra manera. ¿Por qué haría eso que no le garantiza el éxito electoral? Es como ¿A quién? achicar la... Y bueno, construir un puente... ¿A Massa o al Frente de Todos? Al Frente de Todos. Pero porque hoy es Guatemala o Guatepeor. Entonces, hoy los actores del gobierno se dan cuenta que las alternativas frente a ellos son o llegamos de alguna forma que a muchos sectores sociales no le va a generar gracia y a muchos sectores políticos no le va a generar gracia si es que hacen lo que tienen que hacer para llegar hasta el 2023, o vamos a una crisis, Diego, que puede ser mayúscula, que puede ser una crisis de una alternativa que son las otras que había. Esto podía ir hacia una crisis en donde o el presidente no terminara su mandato, o la vicepresidenta abandonara y rompiera el Frente de Todos, o ambos no terminaran el mandato. Entonces, no hay que subestimar el nivel de fragilidad política, de fragilidad social y de fragilidad económica en la que este gobierno terminó poniéndose. Entonces ahora la expectativa es, ¿puede Massa construir ese puente hasta el 2023? Hablemos del puente. ¿Qué tiene que tener ese puente para decir, Massa lo hizo? ¿O no pudo, no lo hizo? Bueno, si no pudo, no lo hizo, lo vamos a ver con nuevamente una ronda de inestabilidad del tipo de cambio, con caos en la calle, con carcerolazos, con piquetes, con crisis política de nuevo, con el kirchnerismo sacándole la silla a Sergio Massa, con el albertismo sacándole la silla a Sergio Massa, con peleas entre ellos y con una crisis política que va a ser evidente que no llegan en un contexto de normalidad o semi-normalidad a la Argentina al 2023. ¿Qué es lo que tiene que hacer para llegar? Bueno, no pareciera... Hay un ministro de Economía que no es economista. Eso pasa por primera vez en, no sé, 20 y pico años, 30 años que no tenemos un ministro de Economía que no es economista. ¿Por qué? Porque el principal problema hoy pareciera, para construir este puente, no para reformar la economía argentina, para construir este puente, es político, no es económico. Más o menos el menú de lo que hay que hacer está sobre la mesa. La pregunta es si hay alguien que tiene la capacidad de hacerlo, la voluntad de hacerlo y la capacidad de articular e imponerse a los distintos actores para poder hacerlo. Entonces, eso me parece el desafío que tiene Massa. ¿Cómo logra que el kirchnerismo tenga paciencia, que Cristina Kirchner tenga paciencia? ¿Cómo logra que los otros actores del Frente de Todos no se den vuelta? Intendentes, gobernadores, movimientos sociales, sindicatos. Ahí está, hagamos un punto ahí. ¿A quiénes hay que observar como más frágiles en la banca a Massa? Mira, ¿Quiénes se podrían dar vuelta primero en contra de Massa de los que están dentro del Frente de Todos? Yo creo que los riesgos son múltiples de que no tenga éxito, digamos, el plan Massa. Creo que una pieza, como te dije hace 2 minutos, que no está clara, por lo menos para mí, es el rol del presidente. Y cómo el presidente juega en el año y medio o un poquito menos final que le queda de mandato. Ya, para mí no es la pregunta de qué tiene por ganar el presidente. Para mí la pregunta es si al presidente le queda algo por perder. Entonces, un presidente que queda aislado, que queda desdibujado, en donde se ve que el socio menor de la coalición se junta con la socia mayoritaria y toman el control de las principales medidas. Mi pregunta es, ¿qué termina de hacer Alberto Fernández? Y cuidado con que el presidente no quede totalmente desdibujado, sin nada por perder y no resuelta o no acomodada las piezas internas entre los distintos actores. Eso Para es como... mí es muy importante esta parte de la charla, porque pocos hablan de esto. Y es, Alberto Fernández corrido o marginado o lo que sea, incubando alguna suerte de malestar, si es que esto es verdaderamente así. ¿Tiene poder de bloqueo? ¿Tiene poder de daño a Massa? Déjame que te diga. Me parece que el peligro es que Alberto Fernández no le haga a Massa y al kirchnerismo lo que el kirchnerismo le hacía a Alberto Fernández. ¿Pero puede hacerlo, Alberto? Es el presidente, tiene la virome, claro que sí. Hay un verbo que corre en los pasillos del poder que es mansurizar. Está bien. ¿Y qué significa? A ver, déjame desafiarte en esto. Era de otra época ese Alberto que pudo mansurizar. Está bien, Diego. A Mansur. Sos el presidente, tenés la virome, tenés capacidad de embarrar, de enlentecer, de frenar, de trabar. Sigue siendo el presidente. Sigue siendo la secretaria legal y técnica quien escribe los decretos y maneja el boletín oficial, su mano derecha.
Entonces yo no menospreciaría el rol que le queda al presidente y la importancia que el presidente puede tener si no articulan con los otros socios. Yo creo que ese es un tema para ver, por ahí no en los próximos 10 días, porque en los próximos 10 días es como ver si esto se estabiliza y el programa arranca o si esto se desencadena peor. Vos no subestimás, vos no lo das por despoderado a Alberto Fernández. Vos decís que todavía conserva al menos poder de bloqueo. La capacidad de bloqueo y de veto, ¿cómo no la va a conservar un presidente que tiene la viroma y la lapicera? Sí, la tiene. Ese es un problema y un potencial problema que tiene. El otro potencial problema que tiene, vamos a las cuestiones políticas, más que ahora hablamos de los actores menores, es si Cristina Kirchner se banca, y el kirchnerismo se banca, un programa que no responde a su relato. La sintonía fina a Cristina Kirchner cuando tenía 70% de aprobación y no sé cuántos miles de millones de dólares en el Banco Central le duró 3 semanas. ¿Te acordás cuando? Sí, claro. Bueno, la pregunta ahora está más surgida, digamos, no hay mucho más margen ahora para hacer otras cosas. Pero la pregunta es si en algún momento al kirchnerismo, la propia dirigente del kirchnerismo, la propia Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, los dirigentes principales, les empieza a hacer mucho ruido lo que viene, o si a las bases del kirchnerismo les empieza a hacer mucho ruido y eso influyen. Eso yo te diría que es el segundo peligro. El tercero es que Massa y su equipo tengan un diagnóstico equivocado o subestimen la gravedad del problema y no empujen todo lo que tengan que empujar. El cuarto viene con, bueno, supongamos que acuerda y se normaliza la relación con el presidente, que el kirchnerismo banca los trapos. Bueno, después vienen los sindicatos, los intendentes, los gobernadores, los movimientos sociales, los distintos ministros a los cuales se sienta y les va a empezar a decir no hay más nada o hay menos. Y eso va a generar tensiones, y eso va a generar presiones, y hay que ver la habilidad y la capacidad política y la fuerza política de Massa y del gobierno para sobrellevar eso. Entonces, digamos, no está claro que el gobierno y el Frente de Todos con esta movida se aseguró llegar a un 2023. Y después es llegar a un 2023 para enfrentar un año electoral tal vez parecido al 2021. Pero que igualmente sigue siendo importante, porque yo insisto, no es lo mismo para el Frente de Todos terminar como terminó el gobierno de Alfonsín o el de Macri que terminar como terminó el gobierno de la Rúa. Porque las condiciones económicas del fin del gobierno de Alfonsín eran tal vez iguales o peores que las que estamos viviendo ahora. Las condiciones económicas del fin del gobierno de Macri eran iguales, más o menos que lo que estamos viviendo ahora. Pero el candidato del radicalismo sacó 38% de los votos y Macri sacó 40% de los votos. Angelos, es cierto. Después de una hiper, Angelos conservó 37-38. Porque la coalición política, el partido político de gobierno se sostuvo. Ahora, no es lo mismo que el Frente de Todos llegue unificado con una candidatura y con una situación política, institucional y económica difícil pero sostenida, que eso le abre las puertas a retener mucho espacio de poder. Esto no es o todo o nada, hay mucha gama en el medio. Si esto es un desastre, el kirchnerismo puede perder Santa Cruz. Si esto es un desastre, Cristina Kirchner podría salir tercera en una elección en la provincia de Buenos Aires. Si esto es un desastre, el kirchnerismo va a perder una cantidad, y el peronismo también, una cantidad de diputados, gobernadores, senadores, concejales, etcétera, etcétera, etcétera. Si esto no es un desastre total, si la aspiración es poder sacar 40% de los votos como sacó el macrismo hace pocos años, o 38% de los votos como sacó el radicalismo después de Alfonsín, bueno, eso implica tal vez pelear en la provincia de Buenos Aires, llegar posiblemente a un balotaje, retener un número significativo de diputados y senadores, retener tal vez Santa Cruz, que los peronistas no kirchneristas puedan adelantar sus elecciones y retener los gobernadores alguna de las provincias o varias de las provincias. Entonces, hay todos unos incentivos que tienen los gobernadores, que tienen los intendentes, que tiene el kirchnerismo, que tiene el peronismo y que también supongo que tiene, obviamente tiene Sergio Massa, ahora que está manejando el timón, de llegar, de construir ese puente. Entonces, pero eso es mediano plazo y en el corto plazo, si es que efectivamente lo hace, Massa va a tener que ajustar y como decimos acá, duele. Es una experiencia emocional y sensorial medio nueva para el votante kirchnerista, a pesar de la inflación que es demoledora, pero que tiene mucho trabajo de batalla cultural, de que mejor la inflación que la recesión. Clarísimo el panorama.
Y estamos con Patricia Bullrich. Bienvenida. Muchas gracias. Circuló esta noticia. Confirme o desmienta. ¿Están armando alguna suerte de alianza con Javier Milei en el interior? En muchos lugares, sí. Yo, por ejemplo, hoy estuve en Bahía Blanca, ayer estuve en Tres Arroyos y en Punta Alta, y en los 3 lugares estuvieron los libertarios, porque a nivel de pueblos, la presencia de los libertarios hace que vos puedas tener, por ejemplo, un solo candidato a intendente o una oferta mejor que soluciona un montón de problemas, digamos, no divide. En La Pampa, por ejemplo, que nosotros ganamos La Pampa en la última y queremos ser gobierno en La Pampa, si se te abre una línea libertaria y por ahí te saca una cantidad determinada de puntos, podés llegar a perder el gobierno. Entonces, no es una alianza a nivel nacional porque, digamos, Milei ha decidido su candidatura presidencial y Juntos por el Cambio va a tener sus pasos, pero a nivel subnacional está pasando mucho. Pero espera, una cosa es está pasando informalmente y se va anudando, y otra cosa es un acuerdo. ¿Hay un acuerdo con Milei conversado sobre esto? No hay un acuerdo nacional conversado, no. Hay, digamos, muchos acuerdos provinciales y municipales que se están conversando. Pero cuando vos arreglás La Pampa y van a ir juntos con los libertarios ahí, ¿vos hablás con Milei, supongo? No, se habla directamente desde La Pampa. No hay una conversación, digamos, la conversación nacional. Yo hablo con Milei, pero hablo de lo que está pasando en el país, de la economía, de la situación, pero no de una alianza política a nivel nacional, ni de las alianzas de las autonomías provinciales. Pero me doy cuenta que cada vez son más los lugares donde se está buscando, como la mayoría de las elecciones provinciales van a estar separadas de la elección nacional. En esas elecciones provinciales, al no ir la boleta presidencial, entonces se hace más fácil el acuerdo político. En provincia de Buenos Aires, ¿podría haber alguna suerte de acuerdo del mismo modo con José Luis Espert? Te lo planteo porque según encuestas más o menos recientes, esto es muy dinámico. Suponete que se presentara un candidato por el Frente de Todos y otro de Juntos por el Cambio. Bueno, los números serían definitivamente a favor de la oposición, es decir, de Juntos por el Cambio, si se sumaran los 7, 6 puntos, por ahí tiene más Espert. ¿Hay algo con Espert en provincia? A mí me parece que tiene que haber. La vez pasada habíamos hecho un acuerdo político con él y luego en la provincia la aparición de 2 listas desvirtuó el acuerdo que se había hecho, que era garantizarle un piso electoral que le permitiese entrar como diputado. Creo que fue un error político, que hubiera sido, digamos, correcto haber cerrado ese acuerdo, y creo que ahora hay que buscar nuevamente esa posibilidad, y hay, por supuesto, diálogos que todavía están en la informalidad, pero creo que tienen que avanzar. Bien, y finalmente para cerrar como el tema libertarios, que también generó mucho revuelo oportunamente en aquella reunión, ¿te acordás con el documento? Sí. Bueno, lo que actualiza aquel tema es esto que vos estás contando, que están armando en algunos lugares. ¿Tiene el visto bueno el acuerdo de todo el espacio? Mira, en los lugares donde se está armando, participa Todos Juntos por el Cambio. No es que participe solamente el PRO. Participan todos de la necesidad de no dividir votos. Así que, a ver, nosotros tenemos una responsabilidad histórica, que es terminar con un modelo que no solamente ahora, sino desde hace mucho tiempo, ha empobrecido brutalmente a la Argentina. Y lo ves en todos lados. Lugar donde vas, la Argentina está empobrecida. Cuando ves las cosas
separadas de la Argentina. Decís, ¿cuántas cosas buenas tiene la Argentina? Ahora, todas juntas, en vez de generar bienestar, generamos una sociedad invivible, ¿sí? Entonces, hay que derrotar a ese modelo. No está derrotado, no lo demos por muerto, ¿sí? El kirchnerismo, como le quieras llamar, kirchnerismo, masismo, peronismo, el nombre que le quieras poner, hay que derrotarlo, pero no derrotarlo en las urnas, derrotarlo culturalmente, que el argentino se dé cuenta que es una manera de vivir en el empobrecimiento permanente, en la decadencia permanente, que sin empresas, que sin trabajo, que con impuestos imposibles, que con un país que está siempre endeudado, que con inflación, solo producimos pobreza. Entonces, ese modelo, que está totalmente agotado, lo tenemos que terminar de combatir. Entonces, yo creo que todo aquel que tenga o que piense en ideas de libertad, de posibilidades, de creer en un mundo donde valga la inversión, el trabajo, la producción, el crecimiento, el bienestar, hay que hablar, no hay que cerrarse. Es decir, y creo que eso es lo que está pasando. Por algo los jóvenes apoyan muy fuertemente el modelo libertario. Entonces, también escuchemos, aprendamos a escuchar. Es muy importante que en Juntos por el Cambio, en vez de, digamos, de cerrarnos en nosotros mismos, también escuchemos, ¿sí? Y por eso a mí me parece que esto está pasando, se viene por abajo, y por arriba hay más temor, pero por abajo se viene. Quiero interrumpirte un segundo, tenemos una noticia urgente, por favor. Escucharon, Diego, al ministro de Seguridad de Santa Fe, Jorge Lania. Fue convocado hoy a la tarde, hace instantes nada más, por el gobernador Omar Perotti a la gobernación. Allí estuvo el ministro de Seguridad y terminó entregando su renuncia a pedido de la gobernación en un día muy complicado, sobre todo para la ciudad de Rosario, que amaneció con pintadas donde se vinculaban a los tiroteos, las balaceras narco de los últimos días con los incendios que están afectando el medio ambiente de la ciudad de Rosario, que se ha tornado irrespirable. Las pintadas hablaban de plomo y humo, el negocio de la muerte. Con este mensaje, con este graffiti, amaneció hoy la Municipalidad de Rosario, la sede rosarina de la gobernación, la catedral en Rosario y algunos de los monumentos más emblemáticos de la ciudad, incluido el cartel que dice Rosario, que identifica la ciudad, pintado con un graffiti. Ya el domingo, un monumento muy emblemático de la ciudad, el barquito de papel, también había recibido esta agresión. Lo que detonó todo fue que las pintadas, según las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Rosario, se realizaron a las 11 de la noche, no en un horario estrambótico. Las hicieron 8 personas que fueron filmadas mientras pintaban el frente de la municipalidad con este leitmotiv, el negocio de la muerte, y que no apareció un solo policía para frenar las pintadas ni para detener luego a los autores de estos grafitis. El día estuvo muy convulsionado. ¿Pero por qué renuncia o se va o le invitan a irse a Lania? Por, entre otras cosas, la falta de respuestas ante 173 homicidios que sufrió la ciudad de Rosario en lo que va de este año, una cifra récord que convierte a este año en el más sangriento de toda la historia de la ciudad, aún más sangriento que 2014, cuando había una guerra narco entre los monos y sus rivales, desplegando muertos por la ciudad. Este año tiene aún más víctimas. Hubo en lo que va del año 750 denuncias de extorsiones, el nuevo negocio de los narcos. Hubo 450 balaceras
contra comercios y casas vinculadas contra estas extorsiones. Perdón, me parece que ya estamos escuchando cosas y se naturalizan y es terrible lo que estás contando. ¿Cuántas balaceras? Solo en el primer semestre hubo 450 balaceras contra casas y negocios de la ciudad de Rosario. Balacera lo decimos, ¿por qué no decimos tiroteo? Porque son sicarios que van y disparan contra el frente de casas, negocios, edificios oficiales, los propios tribunales. 450 episodios así hubo, tanto que hubo que crear una fiscalía especializada en balaceras. Diego, que lo que hizo hoy con su titular al frente, Valeria Jaurigot, fue allanar la sede local, la sede rosarina del sindicato de camioneros. Esto también generó mucho caos en la ciudad. ¿Por qué la allanaron a la sede local del sindicato de camioneros? Porque como contó acá Verónica Razzini, la titular de la mesa de empresarios que lucha contra los bloqueos sindicales, le balearon el frente a la empresa del grupo Razzini, de la empresa que preside esta mujer, pero además hubo un bloqueo contra la sede local de La Virginia, de la empresa La Virginia, y luego de que Razzini se pusiera al frente de las denuncias contra ese bloqueo, le tirotearon también el frente del negocio del local a La Virginia. En todo este contexto hubo mensajes mafiosos contra Razzini, contra La Virginia, que adjudicaban los ataques al sindicato de camioneros. Hoy, la fiscal Valeria Jaurigot allanó el sindicato de camioneros buscando armas. Las armas que se sospecha que se usaron para todo esto. Esto generó una protesta de camioneros que bloquearon las calles y la fiscal no se detuvo con esto y fue y allanó la sede rosarina del sindicato de recolectores, que está enfrentado con el de camioneros, y se cree que hay una guerra donde están usando a los sicarios del narcotráfico para tirarse tiros unos contra otros. Rolo. Este es el contexto del pedido de renuncia contra el ministro de Seguridad, Jorge Laña, que se acaba de efectivizar. Gracias, Rolo. Patricia, una mirada de esto que cada vez está peor, que no tiene fin. Bueno, a ver, el abandono de la lucha contra el narcotráfico, la vuelta a la filosofía del vale todo, ha generado que hoy no solamente Rosario, sino el país todo, pero Rosario como epicentro, esté absolutamente dominada por los narcos. No alcanza con la renuncia de un ministro local. Acá hay que ir a la Ley de Seguridad Interior. La Ley de Seguridad Interior tiene excepciones muy concretas para que el gobernador pida fuerzas federales y pida la presencia de las Fuerzas Armadas en situaciones de alto riesgo institucional. ¿Vos pondrías a las Fuerzas Armadas a operar ahí? Yo en este momento pondría todo, porque en una ciudad tomada, vos tenés que lograr el control de las armas, que hay de a miles. La puesta en actitud de la Policía de Santa Fe, que está absolutamente... ¿Pero pondrías al ejército? Pondría primero a las fuerzas federales en la tarea de organización y como cordones externos de control de armas en toda la ciudad, pondría a las Fuerzas Armadas, tal cual lo dice. ¿La ley te permite eso? La Ley de Seguridad Interior tiene un artículo que, digamos, el gobernador puede convocar a un comité de emergencia en una situación de alto impacto institucional. Yo creo que esta es una situación de alta crisis institucional y ahí puede pedir el auxilio de las fuerzas federales y el auxilio de las Fuerzas Armadas. Eso está en nuestra Ley de Seguridad Interior y yo creo que en este momento vos tenés que desarmar las balaceras, las extorsiones. Eso, digamos, vos tenés que tener una ciudad que esté absolutamente controlada, porque si vos tenés extorsiones y balaceras es porque hay una persona que manda un mensaje a un determinado empresario o que deja un cartel. ¿No hay como inteligencia criminal como elemento fuerte para trabajar? Eso ahí hablamos con fiscales, desde la penitenciaría, desde la cárcel, directamente eso es un call center donde el gobierno nacional cerró
la inteligencia penitenciaria del Servicio Penitenciario Federal. ¿Vos sabías? Sí. Bueno, la cerró. La inteligencia penitenciaria es un arma, una herramienta de política criminal fundamental, porque los presos hablan todo el tiempo de las cosas que van a hacer. Cerraron por ideología la inteligencia criminal en las cárceles federales, en las cuales están los monos. Yo adivino que van a decir, miren, Patricia Bullrich está proponiendo al ejército, a las Fuerzas Armadas, y eso viola la ley. Sabes que es una crítica que te hacen habitual. Pero mucho más viola la ley matar 173 personas, que es la tasa más alta de homicidios que tiene Rosario, y los rosarinos que no pueden vivir. Porque vos imaginate lo que son 450 balaceras, 450 negocios que los tirotean. A ver, ¿qué más hay que esperar? ¿Qué más tenés que esperar? Nosotros tuvimos en el año 2019, que fue el año de menos homicidios desde que entró el narcotráfico en Rosario, desde que se miden los homicidios, tuvimos 150 en un año. Van 173 en medio año. Va a ser la tasa más alta. Entonces, ¿qué van a hacer? Eso más las balaceras. Más, ¿vos sabés lo que es vivir bajo balaceras todos los días? ¿Sabés en qué porcentaje de Rosario se dan las balaceras? ¿En qué porcentaje? En el 17% del territorio de Rosario. ¿Vos me podés decir que no se puede controlar con fuerzas federales y con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que deberían de tener un refuerzo legal para no sentirse, digamos, existe la ley, pero las Fuerzas Armadas han quedado traumadas y no quieren hacer nada que tenga que ver con seguridad interior? Ahora, esto ya no es un problema de seguridad interior. Este es un problema... ¿Por qué no quieren hacer? Porque tienen miedo a las consecuencias posteriores. A que venga después otro gobierno y diga, no, porque las Fuerzas Armadas participaron. Entonces hay que dar un marco legal fuerte. Ahora, cuando vos, digamos, ¿cuál es la concepción de la defensa y de la seguridad nacional? Cuando el territorio no está bajo tu constitución y no está bajo el Estado de Derecho y está bajo los narcos... Perdiste la soberanía del 17% de Rosario. Perdiste tu soberanía del 17% en las balaceras. Sí, claro. Toda Rosario está bajo extorsión. Yo estuve hace poco en Rosario, me contó un pollero que le dejan un papelito y una bala. Un pollero que vende pollos en la calle... Están sacándole plata a un pollero. A un pollero, vía extorsión. Sí, vía extorsión, ¿entendés? A las concesionarias de autos, a los restaurantes, a todo el mundo. Como que hay que pagar un abono. Todos pagan, ¿me entendés? Entonces, cuando vos llegás a ese nivel de ciudad tomada, donde los habitantes son rehenes de estos narcotraficantes, de estas mafias, que ahora utilizan la quema de las islas, el humo, ¿no es cierto? Y la intoxicación de todo Rosario. ¿Eso lo hacen los narcos? ¿Vos planteás? Bueno, lo acaba de decir Rolando. Dicen, digamos, el humo y las balas. Las balas y el humo, ¿no? Son dos recursos. Son recursos que están utilizando para mostrar lo que es su dominio territorial. ¿Qué genera el dominio territorial narco? El miedo. Todos se entregan. ¿Quién se entrega? Se entrega la policía, se entregan los jueces, se entregan todos. Entonces, ¿qué tenés que hacer vos? Dar una pelea por el control territorial. ¿Quién controla el territorio? ¿El Estado de Derecho o el Estado narco? Entonces, si vos no haces eso, esto no solamente va a estar en Rosario, lo van a hacer en todo el país. Y Bien. Vamos a perder la soberanía de la Argentina. Es muy grave lo que está pasando y es muy grave la falta de respuesta del gobierno nacional y es muy grave que el gobierno nacional no haya puesto todo el esfuerzo. Porque cuando una policía está sobrepasada, cuando un gobierno está sobrepasado, como está sobrepasado el gobierno de Santa Fe, no sé si por inutilidad, por ideología, por lo que sea, pero los que sufren son los rosarinos. Hoy nosotros tenemos que ir al rescate de los rosarinos, de los ciudadanos, y tenemos que ir con todo el peso del Estado. Te propongo hablar con Lucía Salinas de los alegatos del fiscal. Vamos a hablar de corrupción. Lucía.
Hoy Los alegatos de hoy. Sí, hoy el fiscal habló de una maquinaria de corrupción, del mecanismo de corrupción que permitió beneficiar a Lázaro Báez. Te voy a contar 3 cosas que estructuran un poco de qué se trata todos estos beneficios que recibió Lázaro Báez. Acá tenés el primero. Solo en 5 de las 51 licitaciones que recibió Lázaro Báez se detectaron sobreprecios de 220 millones de dólares. ¿Viste aquel famoso refrán, Diego, de roban, pero hacen al menos? Bueno, acá tampoco se cumple. Quiero que mires estos números. Porque estos sobreprecios se daban sobre obras y te quiero contar qué son estos números. Que no son millones de dólares, ni de pesos, ni una cuenta bancaria. Son 63 años, 760 meses, 22.800 días. Este es el plazo que Lázaro Báez obtuvo con la modificación permanente de plazos para terminar rutas, muchas de ellas que tenían sobreprecios como te mostré al principio. Este plazo inaudito, insólito para una constructora, pero aún así no la alcanzó. Y 24 de esas licitaciones que ganó no las terminó y por si eso fuera poco, las abandonó también. Mirá ¿Hay un documento que pruebe que le dieron 63 años de plazo? Bueno, esto justamente es el número que destacan los fiscales cuando van a las 51 licitaciones. Es tan terrible el número que me obliga a repreguntarte incluso lo que vos ya dijiste y que dijo el fiscal. Van a las 51 licitaciones, comienzan a analizar las permanentes modificaciones de plazos que le iban dando a Lázaro Báez, que además tiene un montón de artilugios adentro, porque se le estaban por vencer los plazos, que cualquier constructora sabe que si no tenés un buen justificativo para tener atrasada tu obra, te corren penalidades, te pueden rescindir las obras. En 12 años a Lázaro Báez no le pasó nada de eso, con los argumentos más insólitos y más injustificados. Dijo la justicia, le concedían plazos, modificaciones de los plazos y acumulados dan 63.3 años. Y finalmente, ¿qué es esta foto? Para que las rutas terminen así. Esta es una de las rutas con sobreprecios y una de las rutas que nunca se terminó. Esta es otra de las rutas y esta es una ruta, la ruta número 3 que conecta Santa Cruz con Chubut, calificada como uno de los emblemas de la corrupción. Mira esta ruta. El estado en el que está, y acá debería haber una autovía. Esta ruta, sobreprecio, modificaciones de plazos, favores, beneficios, para que Lázaro Báez la abandone así. Esto es un poco lo que los fiscales señalaron hoy como el mecanismo de la corrupción, que permitió sustraer fondos del Estado para beneficiar siempre a la misma persona, a Lázaro Báez. El fiscal se preguntó por qué y lo reiteró, porque Lázaro Báez era Néstor Kirchner y era Cristina Kirchner. Gracias, Lucía. Bien. Yo pasé por esa ruta el año pasado. Es un desastre. La pagaron 9 veces. 9 veces. Para una ruta que no existe. Puro pozo, no sabes lo que es. Y ahí estaba, en ese camino que es entre Comodoro y Caleta, está el obrador que tenía Lázaro Báez. Finalmente quiero preguntarte por Sergio Massa, ministro de Economía. ¿Cómo queda Sergio Massa? ¿Cómo queda Alberto? En una definición que puedas dar y el rol de Cristina. Este nuevo armado del poder. Yo creo que es un triunvirato que está en el peor de los fracasos, en la peor de las crisis, y lo que hay que hacer en la Argentina, están dispuestos a que la Argentina se empobrezca más, que la Argentina sufra más, en vez de hacer lo que tienen que hacer. Porque, y los 3 son responsables. Massa, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Y cuando uno mira la ruta esta del dinero, te vas a dar cuenta que Alberto Fernández y Massa fueron los jefes de gabinete por los cuales seguramente pasaron los expedientes que después firmaron Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Así que es una sociedad de mucho tiempo. Alguna vez se pelearon, pero después volvieron a amigarse. Cuando vos te decís las cosas que se dijeron entre ellos, volver a amigarte y volver a formar parte del mismo proyecto es porque quizás hay más intereses
que ideología. Patricia Burrich, muchas gracias. Muchas gracias. Vuelvo a la mesa y hay un indicador crítico de la economía que son las reservas de dólares del Banco Central que uno no sabe bien porque ya hace mucho se dice que son escasas, que hay, que están usando esto, lo otro, que están alrededor de cero, y digo alrededor y con la imprecisión adrede, porque no se sabe exactamente. Diana Mondino, gracias por venir. Gracias por la invitación, pero sí se sabe, se publica todos los días. Bueno, ¿cuál es tu número? Porque uno escucha varios números diferentes. Yo no me dedico a mirarlas, pero digamos, déjame el concepto primero. Las reservas están compuestas por muchos elementos. Claro. Y un elemento importantísimo es lo que se llaman reservas líquidas y realizables. Hay algunas cosas, por ejemplo, como el oro, el swap de China, que no son tan fáciles de usar. Entonces, puedes tener las bóvedas llenas de oro, como se decía de alguna época, que eso es un mito. Aunque hubiera ocurrido, digamos, no las podés entregar fácilmente. Entonces, lo que el Banco Central en este momento está utilizando son los encajes de los bancos. Si vienen más reservas líquidas, billetes fáciles a través de un nuevo préstamo o más liquidación de divisas de los exportadores, se repone. Si no, van a tener que vender el oro. Hoy lo que queda, contando todos los activos y pasivos del Banco Central, con respecto solamente a las reservas, un cálculo de 1.300, 1.500 millones de dólares. Pero eso implicaría que tengas que vender el oro. Y esa sí que no es una buena noticia, para nada. ¿Para cuánto alcanza esta nafta de 1.200 millones de dólares? Bueno, todos los días están entrando también dólares, ¿no? O sea, el problema que nos tiene que preocupar es los retiros que nosotros, las personas, los argentinos, estamos haciendo todos los días. Y hay una, digamos, una sangría no muy simpática de gente que está retirando los dólares, lo cual es un riesgo enorme, porque tenerlo en tu casa te lo pueden robar, pero eso demuestra que hay un temor. Pero Diana, dejar los dólares en una cuenta a la vista en un país donde los bancos le robaron los ahorros a los argentinos es de una temeridad. Bueno, pero estás pidiendo casi que la gente se inmole. Bueno, pero hasta hace 3 semanas sí los tenías ahí. Entonces hubo algo en la percepción de la gente que ha hecho que ahora sí prefiera sacarlos. Durante 20 años, lo que vos comentás ocurrió hace muchísimos años. De pronto, en estas últimas 3, 4, 6 semanas, la gente ha empezado a preocuparse por eso y ha empezado a querer retirarla. Ahora, hoy habló Miguel Pelle, el presidente del Banco Central, y habló de que se estaban usando, corregime vos, los fondos del swap chino, ese famoso que venía ahí, y en una manera de decir que no, y para que la gente se quedara tranquila, de que nadie está tocando los depósitos de la gente, sino que directamente apelaron ese swap. ¿Es así? Es que el dinero es fungible, o sea, da lo mismo que vendan el oro, da lo mismo que estén usando esto. Lo importante es que cuando Juan, Pedro y José y María puedan ir a retirar sus dólares, estén. Claro. Entonces, hasta ahora están y no habría nada que nos haga preocupar de que vayan a seguir estando, siempre y cuando estén dispuestos a utilizar todo el swap chino, que no es fácil ni es rápido, y a vender el oro. Chino? Es una porquería. O sea, yo te compro unos bonos a vos, me das unos bonos a mí, y el único que se prestó para hacernos esto fueron los chinos. Nadie nos lo hizo en euros, nadie nos lo hizo en pesos, o sea, digamos, está envenenado, digamos. El dólar informal y los financieros. Desde la asunción de Massa, algunos pretendieron que hubiera un dólar Massa y entonces se tranquilizó por la propia llegada del nuevo ministro. ¿Cómo está ese dólar? ¿Cuánto se le puede adjudicar a Sergio Massa y cuánto a condiciones externas? Bueno, a ver, lo de tranquilizó por la llegada del ministro, justamente estamos diciendo que en las últimas 6 semanas o 3 semanas se ha acelerado la salida de dólares, así que esta tranquilidad es bastante con ribotril. Y el ribotril es que justamente el Banco Central está, a su vez, vendiendo dólares en el futuro, en un mercado, a mí me va a preguntar ahora Osvaldo, que consiste en que el Banco Central dice, yo te prometo que el día tal, a este precio te voy a vender. Si está más arriba o más abajo, uno de los dos va a ganar. Entonces el problema de esto es que el Banco Central está muy atada a las manos para hacer una devaluación, porque si la hubiere, le va a salir muy caro haber prometido este seguro. Al mismo tiempo, no nos olvidemos que el gobierno nacional es el principal importador y deudor en dólares de Argentina, con lo cual, si hubiera una devaluación, se le encarecería.
Por lo tanto, todos los incentivos del lado del gobierno están para que no haya una devaluación. Claro. Y ahí es donde se plantea el conflicto. Porque el conflicto está en la gente dice, che, yo por 130 pesos no te lo doy, claro. Porque además tengo impuestos, tengo un montón de cosas. Y no es un caprichito, es una cuestión de sensatez, de que no puedes estar vendiendo. El gobierno cree que es un capricho y la gente dice, a este precio no lo puedo entregar. Ahora, Pelle decía hoy, hemos atravesado situaciones peores con menos reserva y hemos salido. ¿Es cierto? Puede seguir así, porque lo que uno ve es que todos los días va perdiendo más dólares, Bueno, más es cierto, dólares, pero más dólares. Es lo que había ocurrido previo a 2015, 2016, cuando asume Macri. Pues efectivamente hubo situaciones en donde hubo problemas de reserva, pero se llegó con un plan económico muy concreto, se llegó con la posibilidad de hacer la salida de, ¿te acordás lo que llamábamos los buitres? De terminar con todos los problemas que había con la deuda. Se llegó con un plan, que después haya sido bueno, regular o malo es otra cosa, pero ahí se recuperaron rápidamente reservas. ¿Se podría recuperar reservas ahora? Sí, también. Si se eliminan las restricciones a las exportaciones o se reducen un poquito las retenciones... Pero no va a pasar. El gobierno eso ya te dice no, hace un bollito con el papel. El gobierno lo que dice no es a la devaluación. Sí. Yo estoy convencida que el gobierno puede, y con toda facilidad, liberar exportaciones. Siempre nos concentramos en la parte monetaria y no nos fijamos en la parte real. Hoy tenemos restricciones para exportar maíz, para exportar carne, para exportar trigo. Deja que ese producto pueda salir del país y que entren los dólares. Diana, y te hago una pregunta que por ahí hay gente que se está haciendo o vale la pena bajarlo a ese lugar. ¿Qué pasa a mí en mi casa, que estoy mirando tele ahora, si el Banco Central se queda sin reservas? ¿En qué cambia mi vida? Mañana, en 6 meses, ¿en qué plazo y qué cambiaría? Bueno, el fondo para el ciudadano de a pie, el que no está en negocios, el que no está en una empresa que importa o exporta. Yo, si te hubiera dicho, no va a poder haber importación. En realidad ya están prohibidas desde hace unos días. Bueno, pero hoy había un artículo en el diario de que no va a haber salamín. Porque no, te faltan insumos básicos. Entonces, al no haber importaciones... Sí, porque vamos a decir, la noticia del día es que aún un salamín lleva insumo importado. No hay nada que no lleve insumo importado y de todas maneras, uno lo cuenta eso como broma, pero no hay drogas oncológicas. Cuidado, que las cosas que no hay son cosas de una importancia fenomenal. Si se te rompe la computadora esa, tampoco hay posibilidad de recuperarla. Quiero compartir, Diana, con vos un tema que tiene que ver con este momento en donde, si es cierto, porque hay que verlo todavía, ver para creer, que va a tratar o va a intentar alguna suerte de equilibrio fiscal, de ajuste, ya hay voces muy críticas de Massa. Osvaldo Bazán, APLA, Sindicato de Pilotos, Pablo Viró, ¿qué dijo? Me rompí el alma por un gobierno nacional y popular y no por un gobierno de derecha que apriete con buenos modales. Entonces, si me quieren ajustar, que le ajusten a Moria Kazán. Si nos quieren dejar 20 puntos por debajo del IPC, que se preparen. Bueno, Moria ya está ajustada y mira cómo se le sale. Van a tener un conflicto de muy alta intensidad, no sé si como el de Moria, pero un conflicto de alta intensidad, dijo Pablo Viró hace un rato, porque la reunión en el Ministerio de Trabajo no terminó bien. Pero, a ver, no se puede gastar más de lo que no hay, más de lo que hay. Y lo que es mucho más claro, no se puede regalar lo que ni siquiera tenés. Argentina está dando precios de regalo energía que no tenemos, que estamos importando. El ajuste va a ser necesario. El asunto es si se hace con inteligencia. Yo me quedo estupefacta cada vez que leo que no se va a hacer obra pública. Y vos decís, pero ¿y para poder pagar los planes? Vos decís, no, yo le pago a los muchachos que están trabajando en la obra pública. En todo caso, los que tienen en planes que vengan a trabajar a la obra pública. No puede ser que dejás de darle dinero al que trabaja para dárselo al que no trabaja. Eso ha sido uno de los pocos anuncios concretos que tuvo Massa. Quiero compartir una cosa sobre Massa. Aerolíneas Argentinas le dijo la empresa le dijo a los trabajadores que el ministro de Economía, Sergio Massa, había pedido un ajuste en los gastos de la línea aérea y que no iba a ser posible acceder al pedido de aumento. Bien, conflicto en puerta. Franco Rinaldi, ¿estás ahí? Hola Diego, ¿cómo te va? Bien. Un saludo para la misa, especialmente para mi amiga Diana. Muy y antes bien. de que me olvide, quiero saludarle también al amigo Tarico, que siempre está ahí.
Le mandamos saludos. Este conflicto, ¿cómo puede evolucionar? ¿Dónde se para Pablo Viró hoy? ¿Dónde está parado políticamente? Sabemos, próximo al kirchnerismo y a la cámpora. Ahora con la llegada de Massa y este conflicto de aerolíneas que siempre fue bastante mimado por el kirchnerismo. Bueno, hasta dónde puede llegar, solo Dios y Pablo Viró sabe. Lo que yo te puedo decir es que acá hay un par de avivadas, querido Diego, que me parece importante aclarar a la opinión pública. La primera de ellas tiene que ver con que Guzmán había decidido que para este año Aerolíneas Argentinas, creo que son algo así como 64.000 millones de pesos que tiene de presupuesto, en lugar de dárselo todo, se lo iba a ir dando por mes, compartimentado en 12 meses. ¿Qué es lo que hace Aerolíneas Argentinas? Aerolíneas Argentinas viene gastando de más. Ya se anunció que iba a haber una plata extra, pero esa plata extra va a estar a fin de año, porque Aerolíneas Argentinas, desde que está en manos del Estado, esto es muy importante contárselo a la gente, no hay un solo año que haya podido cumplir su meta de déficit, ni uno. Siempre gasta más de lo que prevé que va a gastar. Entonces yo lo que creo es que un poco lo que está haciendo el director y el presidente de Aerolíneas Argentinas, que es un hombre que responde directamente a Recalde, es decir, es la cámpora, lo está mandando un poco al choque a Viró y a APLA, que es el gremio, si vos querés, más peleagudo que tiene Aerolíneas Argentinas, porque básicamente está en una virtual cesación de pagos Aerolíneas Argentinas, porque no tiene plata, se ha quedado sin dinero. Segunda cosa, Pablo Viró, que pero es el perdóname, ahí ya me perdí. Si está tan subsidiado y siempre se dan los datos de los millones de dólares, ¿cómo es que está en esa situación tan crítica? Porque necesita más. Porque gasta más de lo que le envía. A ver, el Tesoro le envía a la compañía todos los meses una X cantidad de dinero para cubrir el déficit. Porque si no, Aerolíneas no puede cumplir con sus obligaciones, no puede pagar salario, no puede pagar sus deudas. Entonces, esa deuda, mejor dicho, ese déficit, siempre es superior al ya comprometido. ¿Y Massa qué va a hacer? Porque acá está la cuestión. ¿Qué quieren? Sí. ¿El kirchnerismo o la cámpora quieren que Massa suelte dinero? ¿Van a acompañarlo a Massa en la restricción de gastos? El otro día lo decíamos en este programa. ¿Va a ser una prueba de fuego para saber dónde se para el kirchnerismo y la cámpora en relación a el ajuste? Me imagino que sí. Pero aparte hay otra cosa, Diego. Que sí que. Me imagino que va a ser una prueba de fuego. Porque, a ver, hay una cosa que es muy importante. Yo estaba escuchando con atención lo que decía Diana y lo que venían hablando incluso antes ustedes. Evidentemente todo necesita, todas las cosas que consumimos, incluso los comestibles como el salamín, necesitan o tienen componentes importados, es decir, necesitan dólares. Pero en aviación casi todo está dolarizado. Porque en la República Argentina no se hace ni un tornillo para el avión. Entonces está todo dolarizado. Sin embargo, me parece muy importante también destacar lo siguiente. Yo lo que quiero decir es, la pelea por el aumento salarial y la pelea por la incorporación de más pilotos, me parece que es la superficie de un conflicto que es más profundo en la compañía. Te estoy diciendo una cosa muy grave, Diego. Aerolíneas Argentinas está en una virtual cesación de pagos. Virtual cesación de pagos. No puede cumplir con sus obligaciones. No es un tema de que Aerolíneas Argentinas tiene una pelea ahora meramente salarial o sindical salarial por recomposición salarial. ¿Está bien? Es un tema más grave. Es un tema de que la empresa no le alcanza, no puede cubrir sus deudas con lo que le transfiere el gobierno argentino. A ver, Pablo de León. A ver, quiero recordar una cosa, Franco, que es Pablo Viró, cuando Alberto Fernández es elegido presidente, se mostraba mucho con él. Es más, hubo una reunión en la cual los primeros movimientos sindicales de Alberto tenían que ver con Viró, a quien recibió en su departamento, el departamento prestado de Puerto Madero. Y hoy aparece Viró enfrentado a una conducción que, como recién decía Diego, la cámpora está a la cabeza de Aerolíneas desde hace un montón de tiempo durante la gestión de Cristina y ahora. ¿Cómo se
ubica a Viró en esta cuestión sindical? ¿Está peleando una de él? ¿Está peleando con el moyanismo? ¿Cómo lo tenés en el radar a Viró? Sí, Viró responde directa y exclusivamente a la cámpora. Pero además él tiene compromisos adquiridos insólitos. Viró, para ganar las elecciones de hace muy poco tiempo, le prometió a sus potenciales y a sus actuales afiliados que iba a incorporar a Aerolíneas Argentinas los pilotos que habían quedado afuera, entre otras cosas por la política de Alberto Fernández. LATAM, Andes, Avianca, digo, las compañías que se fueron, Viró les dijo, vótenme a mí, que yo los hago entrar a Aerolíneas Argentinas. Y claro, ahora que por eso están pidiendo, entre los reclamos que hay, piden un reclamo salarial que es realmente bochornoso, porque los pilotos, si hay un sector de la población o de la masa salarial argentina que gana bien, son los pilotos. Entonces yo lo que digo es, y aparte los pilotos, para que nos entendamos, Aerolíneas Argentinas registró un rojo el año pasado de 595 millones de dólares. 160 millones de esos 595, 160 millones de dólares es para cubrir la masa salarial de pilotos. De pilotos. ¿Está bien? A los pilotos le cuestan a la empresa entre cargas sociales, toda una serie de cosas. No es solamente la plata que lleva en mano. 160 palos verdes. Entonces quieren más aumento todavía. Entonces yo lo que digo es... Haga la última, sí. Sí, Franco, estás hablando de cesación de pagos de la empresa, en definitiva. ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Que los aviones no van a salir? Claro. Y yo no sé hasta dónde piensa llevar el conflicto Viró. Pero es ridículo. A ver, para que nos entendamos, no se puede incorporar más pilotos y más personal cuando la compañía tiene más o menos aviones que antes, que cuando empezó Alberto Fernández. ¿Qué creen ustedes? Menos, seguro. Menos, ¿no? Menos. ¿Y a ustedes les parece lógico que una compañía que tiene menos aviones... Permitime, ¿por qué tiene menos? Bueno, porque se devolvieron algunos, porque Aerolíneas está en crisis. Porque Aerolíneas tiene que ir devolviendo aviones, además, porque no puede pagarlos. A ver, los aviones que ustedes ven en Aeroparque, en Ezeiza, lo que nos están viendo en todo el resto del país, que están pintados con los colores de Aerolíneas Argentinas, no son de Aerolíneas Argentinas. Los alquila. Están alquilados por Aerolíneas Argentinas. Eso hay que pagarlo. ¿Ninguno? Y hay que pagarlo a que no saben en qué moneda. En dólares. Entonces, ¿cuántos aviones tiene Aerolíneas? Ninguno. ¿Cómo? Perdón. ¿Cuántos aviones tiene Aerolíneas? Ahora tiene 78. Bien. Y por supuesto que no vuelan los 78, volarán 70. Bien, Franco, muchísimas gracias, como siempre. Siempre, gracias a vos. Diana. Mira, mientras hablaba Franco, busqué un informe que ha salido recientemente sobre el déficit de las empresas públicas. ¿Por qué uno habla de aerolíneas? Porque es el que es más evidente que no es un beneficio para todos los argentinos, sino solamente para algunos. Pero sin embargo lo pagamos entre todos. Hay 30 y pico empresas que están analizadas en este informe, aunque creo que hay más empresas públicas. En el primer trimestre, el aporte, el resultado operativo, o sea, la pérdida que tuvieron entre todas, fueron de 100.000 millones de pesos. Trenes Argentinos perdió 31.000 millones. Integración Energética, que es la energía, 20.000 millones. Agua y Saneamiento Argentino, 11.000 millones. Aerolíneas, 7.000. No nos enojemos solo con Aerolíneas. Mirá que hay 30 y pico. El Correo perdió lo mismo que Aerolíneas. Belgrano Cargas, ¿El Correo cuánto perdió? En el primer trimestre, 6.980,9 millones de pesos. ¿Y eso por qué? ¿Por qué tanta pérdida? Porque no sé si en las que tiene que ver con servicios públicos, agua, etcétera, tiene que ver con muchos, subsidios. Digamos, hay una serie de costos que uno de los costos es el personal, pero hay muchos otros costos que lo que se recauda dando ese servicio no alcanza. Fíjate que es un oxímoron decir empresa pública que pierde. Si es una empresa, en cualquier lado, digamos, yo te cobro por el servicio, si no me alcanza, tengo que hacer algún ajuste, algún cambio, subirte el precio o irme a desaparecer. En el Correo no olvidemos que también intentaron esa payasada de tratar de competirle a Mercado Libre, ¿se acuerdan? Con ese sistema de envíos gratis de productos que salía mucho más caro el costo de envío que el producto que vendían. ¿Se acuerdan en las redes que mostraban, me pedí una bolsa de papas fritas y me la mandaron gratis? Bueno, pero eso es mala gestión.
Bueno, el correo también. Claro, y en la mala gestión hay un tema muy particular en todo lo que sea público, no sé, en las empresas, que cuando hay una mala gestión no hay un castigo directo al que tomó esa pésima decisión. Si esa mala decisión era una empresa privada, perdía plata el señor y perdía el trabajo el señor. Acá lo que termina ocurriendo es que si tenés pérdidas, se le da más dinero para compensar. Con lo cual, no tenés ningún incentivo a hacer las cosas bien. Si los trenes costasen en el área metropolitana lo que deberían costar, mucha gente no podría viajar y no podría ni trabajar siquiera. ¿Pero por qué siempre decimos eso? A ver, es cierto que la gente no podría... Si pagara la luz... Estoy describiendo lo que ocurre, nada más. Si pagara la luz, el transporte, los medicamentos, con lo que cuestan sería absolutamente imposible. Pero no estarías pagando los impuestos fenomenales que estás pagando ahora, porque con esos impuestos estás subsidiando el tren, subsidiando el transporte, subsidiando los medicamentos. Garantizando el servicio que corresponde. Claro, y tendrías que ir a un equilibrio. El problema que tienen todas estas propuestas para ir hacia ese precio, de las cuales yo comparto, es la transición. Claro. O sea, primero te tengo que dejar de cobrar los impuestos. Muy dolorosa. Es muy lenta. Entonces, vos decís, yo te dejo de cobrar los impuestos y te voy a cobrar más el transporte. Pero el señor no se da cuenta rápidamente del efecto beneficioso que pudiera tener dejar de cobrar impuestos, porque es muy indirecto, es a través del precio de la comida. Pero mirá que estás tocando un cable sumamente electrificado, porque hay un discurso que circula muy fuerte, es bajen ya los impuestos y van a ver los beneficios. Que comparto ciegamente eso. ¿Y entonces? Que comparto, porque el tema es la transición. Si vos me subís el boleto de 25 a, no sé, a más de 25, no quiero decir ningún número para que no sea donde fue el Zócalo, Diana dice que el de transporte tiene que costar X, sino que lo que tenés es que vos inmediatamente le tenés que dejar de dar el subsidio al señor que hace el transporte. Y el que paga el boleto no es el mismo señor que está pagando el impuesto. Está distribuido en la sociedad de maneras muy diferentes. Entonces, ¿cuál es el retorno, entre comillas, de inversión del señor que ve que paga más y en qué le vuelve? Tenés que hacer una transición. Hasta que te vuelve, sacamos todos los subsidios, hasta que vuelve en baja de inflación. ¿Cuánto tiempo es? No, si sacás todos los subsidios hasta que vuelve en baja de inflación, una semana. Perdóname, te digo al revés. Pero hasta que puedas poner el precio correcto, 2 años, 3 años, 5 años, no subís el precio de un día para otro. Massa va, las medidas de Massa, no sabemos hasta qué punto va a ir, si va a ajustar, si no va a ajustar, si es chapa o si es pinturita, no sabemos. O humo, sí. Bien, está picante, Diana. Bien, pero espera, ¿están en la dirección correcta? Es decir, ¿es el remedio pero le falta dosis? A ver. ¿O no es el remedio? Hizo varios anuncios que a mí me gustaron mucho. Dijo que va a buscar el equilibrio fiscal. Dijo que va a reducir los gastos. Y, por lo que acaba de leer Osvaldo, en algunos leí en el diario previamente viniendo para acá, que ya se anunció a muchas de reparticiones públicas que van a bajar los gastos y muchachos más de tanto no pueden gastar. Desde que se dice hasta que se hace, obviamente pasa un tiempo, pero va en ese sentido. Bien. No me gusta que se pidan más anticipo de ganancia, no me gustan algunas otras, pero bueno, perfecto no puede ser nada. El punto es, si se reducen los gastos, por lo menos vas a tener menos necesidad de más impuestos. Por lo menos no le vas a seguir subiendo el impuesto a la gente. Y también es un guiño al sector privado, que si no cae todo el esfuerzo sobre el sector privado. Es decir, del otro lado, ¿qué hacen? Y por ahora, poco. Bueno, entonces, otra vez. Bien. Por ahora es, no te voy a dar más, no te estoy quitando. Al sector privado le quitas y al sector público le están diciendo, che, no te voy a dar tanto. Bueno, no son las mismas reglas del juego, pero bueno. Diana, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Quiero decir aló. ¡Aló! Muy bien, muy bien, Clap, 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 clap. Muy bien, muy bien. ¿Cómo saben de economía ustedes, Oh, sí, estoy muy impresionado por sus conocimientos o conocimienten. Estoy siendo irónico, obviamente. Estoy siendo irónico. En realidad quiero decir que no saben un pomo de economía. Se nota mucho que hablan de la falta de reservas y todo es ajustar gastos, todo es programa neoliberal básico. Pero este panel no le va a pedir UPA a Sergio Tomás Massa y ustedes, Tugo, sí. No, estás muy confundido. Es el Sugo de Alberto, ese, como le dije hoy, Tugo. Tu gobierno se lo dije a Alberto y se lo dije
En la cara, Es cierto, eso pasó eso hoy. ¿Qué diga? A ver, para, Tu gobierno, hoy, Alberto. Hoy le dijo tu gobierno nacional. Así, usó esa frase. Ah, pero atención. Se lo dije. Atención. Sí. ¿Cómo es? Sí. ¿Cómo es la gestualidad? Sí. Tugo. Y Massa, ¿es Tugo o es Sugo? ¿Cómo lo llamaríamos? Sergio, te estoy vigilando de cerca. Nada de aplicar recetas neoliberales. Te voy a tener cortito. Yo le dije a Sergio, el ajuste es para los gorilas, no para nosotros. Conmigo no, Sergio. Le dije emulando a Betty Sarlo, que viste que ahora se hizo masista, ¿no? ¿La leyeron elogiando al superministro? Bueno, 60 años en Puan para terminar bancando un grasa mulo de Vilén Manzano. Bueno, está bien, está bien. Pero bueno, no me tiren de la lengua porque ahora soy... ahora soy orgánico. Sergio es de la coalición, sí. Muy bien. Usted propuso Lo respeto muchísimo, ¿Qué? al Garca de Massa. Lo respeto muchísimo. Pues sí, como persona. Pero bueno, es imposible, Diego, frenar la inflación en un contexto de guerra, viruela del mono. Además, nos tocó la separación de Wanda Nara, el despido de Bataglia. A otro gobierno no le hubiera... Es una cosa muy difícil de haber visto y son fenómenos que como el cometa Halley. Muchas dificultades. Sí, se separaron. Es verdad. Muchas dificultades externas, internas. Y bueno, tenemos también los municipios que votaron intendentes macristas, que también son como palos en la rueda para nosotros. Así que para eso, leña. En esos municipios nos vamos a hacer asesorar por Lacha. Plan Motosierra. Bien. Escúcheme una cosa. Usted Ahora, también donde gobernamos dijo, nosotros, keynesianismo expansivo. Es así. Pero escúcheme, usted planteó que para combatir la inflación y los grupos concentrados y bueno, la variedad de frases de siempre, quieren poner mercaditos locales en barrios, en intendencias. ¿Quieren hacer eso? Empezamos en Lomas, ese es uno, y vamos a ir copando los distintos lugares. Le vamos a ir disputando a los grandes conglomerados supermercadísticos. Le vamos a disputar y les vamos a competir. Vamos a ir incluso con Samid, con una vaca, y la va a ir carneando ahí y les va a dar el bife de chorizo a cada uno y a cada une. Directo al consumidor, sin intermediarios. Milaneses, sin traslados, milaneses para todos. Sin camiones, colectivos, ni trenes, ni que eso es lo que hace aumentar el precio. Bien. Además, verdad. Diego, La las elecciones nacionales del año que viene, medio que, bueno, ya están perdidas. Para Alberto, seamos honestos, pero la provincia no la podemos perder porque acá va a ser nuestra guarida si vuelve la derecha fugadora. Bien, la guarida, y como nos quedamos tranquilos con el concepto. Gracias, gobernador.